Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura ya sea de acero o de concreto o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. Costos y presupuestos. Módulo 1, parte 1 de 3. El objetivo de la evaluación inmobiliaria es conocer el valor de un inmueble. Eso ya lo sabemos desde que empezamos a estudiar esta maestría en evaluación inmobiliaria. Bueno, y nos preguntamos, ¿para qué está este módulo de ingeniería de costos? Este módulo de ingeniería de costos está relacionado con el enfoque físico de obtención del valor de un inmueble. Ese enfoque físico está basado en el principio económico de sustitución, es decir, cuánto cuesta sustituir el inmueble por uno de iguales características. El valor de reposición nuevo. Precisamente lo que vamos a ver aquí en ingeniería de costos es la obtención del valor de reposición nuevo, es decir, cuánto cuesta reponer el inmueble, o sea, la construcción nueva. Para eso tenemos que hacer un costeo y hay muchos métodos para hacerlo. Por lo tanto, la estimación del costo de un inmueble nuevo, pues para ello es necesario utilizar la ingeniería de costos, o sea, requiere de la ingeniería de costos y presupuestos, que es precisamente este módulo. Hay que hacer hincapié de que los que estemos inmersos en el área de la construcción, cuando hemos hecho presupuestos, los hemos hecho con el enfoque a concursos de obra, o sea, concursar para después asignación de obra y construcción de obra. En este caso, el enfoque es hacia la evaluación inmobiliaria. Por lo tanto, no existe el enfoque para concurso de obra, por lo tanto se van a omitir algunos conceptos y algunos procedimientos propios de lo que se debe incluir cuando hay un concurso de obra. ¿Cuál es la actividad que desarrolla la ingeniería económica y de costos? Pues es determinar el costo de las construcciones al inicio de las obras o toda vez que ya se concluyeron las mismas. Y como ya sabemos, un costo de construcción involucra materiales directos, mano de obra directa, materiales indirectos, mano de obra indirecta, maquinaria y equipo, los gastos indirectos de construcción, la utilidad, los imprevistos más gastos por financiamiento. ¿Cuáles son los materiales directos? Los materiales directos son aquellos que se quedan ahí en la obra, que se utilizan en la obra y se quedan ahí. Ejemplo de ellos son las pastas, los aplanados, el ladrillo, los pisos, etcétera. Son materiales que se quedan ahí en la obra toda vez que ésta se concluye. La mano de obra directa la constituyen los obreros que con sus manos transforman o dan forma a esos materiales para hacer los elementos constructivos. Por ejemplo, el obrero o el albañil que por medio de pegar tabique forma muros. Los materiales indirectos son aquellos que se utilizaron
ahí en la obra, pero que no quedan. Es decir, cuando ya se termina la obra, esos materiales pues ya no existen más ahí. Es decir, un ejemplo de ello son los andamios, son las cimbras, por mencionar algunos. La mano de obra indirecta, pues es aquella mano de obra que efectivamente sí interviene en la obra, pero no de manera directa, como su nombre lo dice, sino indirectamente. Ahí encontramos nosotros desde los capataces, los maestros mayores, los sobrestantes, el ingeniero residente, etcétera, que con sus manos no hacen transformación alguna de material, pero sí intervienen organizando, sí intervienen administrando, etcétera. Otros gastos indirectos de construcción son un conjunto de costos, materiales, mano de obra, equipo, requeridos para que la obra se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, la manutención de las oficinas de las obras, pago de luz, agua, teléfono, internet, mobiliario, secretarias, etcétera, durante y después de la construcción. La utilidad. La utilidad la fijamos nosotros como constructores y es lo que nos queremos ganar toda vez que la obra concluye. Esto se maneja a manera de porcentaje, pero cuando se hace un cálculo de utilidad a la hora de hacer un concurso de obra, pues debe de especificarse más o menos cómo se obtuvo. Para el caso de la evaluación inmobiliaria, solamente especificamos un porcentaje y con eso es suficiente. El financiamiento. En algunas ocasiones o en muchas ocasiones, los clientes no tendrán para pagarnos oportunamente las estimaciones de los trabajos que se vayan realizando o nos hacen los pagos diferidos. Entonces, ese diferimiento en los pagos genera intereses y es dinero que nosotros como constructores tenemos que poner de nuestra bolsa, por lo tanto, pues le vamos a cobrar interés al cliente y eso sería el costo por financiamiento que finalmente lo estaríamos trasladando hacia el cliente. Los imprevistos. Los imprevistos son aquellos acontecimientos que son fortuitos, pueden ocurrir de un momento a otro, como lluvias, como nevadas, como tolvaneras, escasez de materiales, escasez de mano de obra, huelgas, etcétera. Y en ese caso perjudicarán a la obra porque la obra tendrá que detenerse. La palabra to estimate, que está propuesta por Varela, nos dice que significa apreciar o poner precio o evaluar las cosas. Hay varios tipos de estimados. El ingeniero Varela es un ingeniero civil que aparte de ser ingeniero civil es evaluador y en su libro que yo les estoy proporcionando ahí en la plataforma está escaneado, él hace un enfoque de costos pero hacia la evaluación. Entonces nos dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 tipos de estimados. El primero es por orden de magnitud con una precisión de más menos 35%, paramétricos más menos 30%, por componentes más menos 25%, por ensambles más menos 20% y el más exacto, el de precio unitario que ya conocemos todos, más menos 10% de precisión. Y en la última columna nos especifica la cantidad de información que se necesita. ¿Qué es el propósito de un estimado? ¿Para qué queremos un estimado? Un estimado nos sirve para evaluaciones económicas, financieras de proyectos. En el caso de la evaluación inmobiliaria, como ya lo vimos, nos sirve para conocer el valor de reposición nuevo de un inmueble para la aplicación del enfoque físico de evaluación.
También en otras ocasiones nos servirá para el control del costo de la ejecución de un proyecto, para concursar obras, para poder llevar a cabo el aseguramiento de las construcciones o solamente para tener una idea. Hay dos conceptos, uno se llama ensamble y componentes. Son similares. En este caso, ensamble y componentes se refieren a que se juntan piezas constructivas completas. Esas piezas constructivas completas se cuantifican y se presupuestan como un todo. Es decir, una zapata se presupuestaría como un todo por pieza y por pieza sería la cuantificación y sería el costeo. En este caso, pues, sabemos nosotros que una zapata lleva excavación, lleva plantilla, lleva concreto, lleva acero, lleva relleno, etcétera. ¿Qué pretendemos con la elaboración de un presupuesto? Pues en la elaboración de un presupuesto pretendemos determinar por anticipado el costo de la obra y para ese caso se despieza toda la obra en capítulos y actividades. En primer lugar, lo despiezamos por conceptos. Los conceptos son actividades de trabajo que vamos a realizar. Ahí esos conceptos son un conjunto de operaciones y materiales de acuerdo a las normas y especificaciones respectivas. Cada actividad, pues, es un concepto. Concepto excavación, concepto muros, concepto pisos, concepto aplanados, etc. Los conceptos se integran por material, mano de obra, equipo, herramienta, mandos intermedios, básicos o auxiliares. ¿Qué es la herramienta? La herramienta es la herramienta menor que usamos, que se coloca como un porcentaje porque es muy difícil cuantificarla. Los mandos intermedios es la gente de mando intermedio, como su nombre lo dice, como el sobrestante, el capataz, el maestro mayor, etc. Básicos o auxiliares son conceptos utilizados frecuentemente o intensivamente en el presupuesto y esos básicos o auxiliares están dentro de los conceptos y a su vez también llevan material, mano de obra, equipo, herramienta, mandos intermedios y también pueden llevar básicos o auxiliares y este árbol se puede extender indefinidamente. Un ejemplo de básico o auxiliar lo constituye una mezcla, un concreto, un mortero, una lechada, una cimbra, etc. Como ya dijimos, la herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra. Lo ponemos como porcentaje de mano de obra. Más adelante, cuando estemos viendo cómo formar el presupuesto, va a ser con un porcentaje de mano de obra que vamos a especificar ahí y los mandos intermedios también vamos a especificarlos como un porcentaje de la mano de obra. Los indirectos. Los costos indirectos en el caso de que estemos concursando para una dependencia pública, tendríamos forzosamente que especificar el cálculo de los indirectos, pero en este caso, como estamos haciendo nuestro presupuesto para evaluación inmobiliaria, basta con introducir un porcentaje aproximado de indirectos que se puede aplicar concepto por concepto o de manera global en el presupuesto. Las unidades de medida. Ahora pasemos a las unidades de medida. Las unidades de medida son aquellas que sirven para cuantificar cada concepto. Por ejemplo, los pisos se cuantifican en metros cuadrados, las losas se cuantifican en metros cuadrados, las excavaciones en metros cúbicos, etc. Bueno, esto no lo vamos a hacer
en el curso porque sería demasiado, pero es necesario hacer hincapié que se tienen que cuantificar del plano o en medición en campo todas y cada una de las cantidades de los conceptos de obra. Es decir, cuánto tenemos de excavaciones, cuánto tenemos de rellenos, cuánto tenemos de muros, etcétera, para formar nosotros nuestro presupuesto y saber esas cantidades al multiplicarlas por sus precios unitarios, qué importes nos van a arrojar. Entonces, este proceso se llama volumetría o también se llaman números generadores. Para esto necesitamos nosotros auxiliarnos de también donde se intersectan los ejes. Bueno, pues ahí también se le denominan coordenadas. Todo esto ya la mayoría lo sabemos, solamente quienes no estén inmersos en el área de construcción, esto puede parecer nuevo. Aquí, por ejemplo, en el plano entre ejes se pueden ver las puertas, se pueden ver las ventanas, se delimitan las áreas, etcétera. Aquí tenemos nosotros dos muros delimitados por dos ejes, el eje 1 y el eje 2. Si queremos nosotros conocer la longitud de este muro se encuentra en el eje A entre 1 y 2. Por ejemplo, si queremos ubicar un área, esta área se encuentra entre el eje 1 y 2, entre los ejes A y B. Las cotas son las medidas que aparecen en los planos. Como ya dijimos, las cotas están referidas a los ejes. Por ejemplo, si entre A y B hay 5 metros, pues eso se llama cota. Por ejemplo, aquí podemos observar las cotas, las medidas entre los ejes verticales y ejes horizontales. Aquí tenemos otro ejemplo de cotas. Y bueno, para sacar la volumetría tenemos que nosotros, pues, referirnos al plano correspondiente para ver esas cotas. ¿Qué es el precio unitario? Toda vez que ya tenemos la volumetría, ahora vamos a obtener nosotros el precio por unidad de volumen, es decir, si tenemos tantos metros cúbicos de excavación, ahora vamos a ver nosotros cuánto cuesta el hacer la excavación de cada metro cúbico, es decir, unitario se refiere a unidad de medida, lo que vamos a pagar por unidad de medida. Para eso necesitamos hacer el análisis de precios unitarios, matrices de precios unitarios o tarjetas de precios unitarios y ese análisis nos refleja cuánto material nos vamos a llevar, cuánta mano de obra, cuánto equipo para lograr una unidad de medición del concepto de obra. Es decir, si estamos nosotros haciendo un metro cuadrado de muro, cuánto nos vamos a llevar de ladrillo, cuánto nos vamos a llevar de mezcla, etcétera. Aquí tenemos el ejemplo de un precio unitario. El precio unitario se tiene que agrupar con materiales, mano de obra, equipo, auxiliares en caso de que existan. Y bueno, aquí faltaron los mandos intermedios y faltó la herramienta menor. Fin de la presentación.
Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmsh@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.